La parapsicología es una disciplina que afirma estudiar científicamente fenómenos supuestamente mentales o físicos que no encajan en las explicaciones actuales de la ciencia. Hablamos de cosas como telepatía, clarividencia, precognición, psicoquinesis y experiencias extrasensoriales. El punto clave está en esa palabra, supuestamente. La parapsicología no es magia ni religión, y tampoco es ciencia consolidada. Se presenta como una ciencia, usa lenguaje científico, experimentos, estadísticas y laboratorios, pero no cumple los criterios fundamentales que definen a una ciencia real. En teoría, su objetivo es legítimo: comprobar si la mente humana puede obtener información sin usar los sentidos conocidos, o influir sobre la materia sin interacción física. El problema no es la pregunta, el problema es la respuesta. Después de más de 100 años de investigación, la parapsicología no ha logrado demostrar de forma consistente, replicable y predictiva que ninguno de estos fenómenos exista. No hay teorías sólidas, no hay mecanismos plausibles, no hay aplicaciones prácticas verificables. Lo que sí hay son resultados débiles, contradictorios y altamente dependientes del contexto, del investigador y de la interpretación estadística. Por eso la parapsicología vive en un territorio incómodo, demasiado técnica para ser misticismo, pero demasiado frágil para ser ciencia. Y esto es importante aclararlo desde el inicio. La parapsicología no fue descartada por prejuicio, sino porque falló repetidamente cuando se la puso a prueba con métodos rigurosos. Hablemos de, probablemente, el caso más conocido. El proyecto Stargate fue un programa real, financiado por el Ejército de Estados Unidos y la CIA, activo entre 1978 y 1995. Su objetivo era evaluar si la visión remota podía tener valor militar o de inteligencia. Nada místico. Espionaje, localización de objetivos, obtención de información. Para quien no sepa qué era, la visión remota era el concepto central detrás de muchos experimentos parapsicológicos, y especialmente del proyecto Stargate. En términos simples, la visión remota se definía como la capacidad de una persona para obtener información precisa sobre un lugar, objeto o evento distante, sin usar los sentidos, sin contacto físico y sin conocimiento previo verificable. No hablamos de imaginación, ni de intuición, ni de deducción lógica. La afirmación era mucho más fuerte. Un visor remoto supuestamente podía describir instalaciones militares a miles de kilómetros, también ver objetos ocultos dentro de sobres cerrados. También se habla de percibir eventos que estaban ocurriendo en tiempo real, o incluso en el futuro. Todo esto solo usando la mente. Una tontería sin pies ni cabeza, en pocas palabras. Pero bueno, en este proyecto hay 3 tipos de informes clave. Primero, informes internos desclasificados. Cuando el programa se cerró, muchos documentos fueron liberados bajo la Freedom of Information Act. Estos informes describen experimentos, protocolos, resultados y evaluaciones internas. No son artículos divulgativos, son memorandos técnicos, fríos y bastante secos. Segundo, el informe final independiente, el más importante. En 1995, la CIA encargó una evaluación externa al American Institutes for Research, AIR, una entidad civil, no parapsicológica. No eran creyentes ni escépticos militantes, eran metodólogos. Ese informe fue redactado principalmente por 2 perfiles clave: Ray Hyman, psicólogo y escéptico experto en metodología, y Jessica Utz, estadística abierta a la posibilidad de efectos anómalos. Es decir, el análisis no estaba sesgado en una sola dirección. La conclusión oficial del informe fue clara. Algunos experimentos mostraban anomalías estadísticas leves, pero no eran fiables, no eran replicables, no producían información accionable y no tenían valor operativo real. Tercero, publicaciones académicas derivadas. Algunos investigadores del proyecto publicaron papers en revistas marginales o interdisciplinarias. El problema era el mismo, literalmente el mismo, de siempre. Tamaños de muestra pequeños, protocolos débiles, resultados que no sobrevivieron a replicaciones independientes. La historia se repite porque la realidad es bastante más simple y aburrida. Gracioso es que he hablado con algunas personas que apoyan esta tontería, y su argumento principal, muchas veces, es que no muestro mis títulos. Lo que yo no entiendo es por qué no los miran ellos mismos, ya sabes, con la visión remota. Ahora, en serio, si tuviera que romper un plato a favor de esta hipótesis loca, diría que al menos en rangos generales es bastante inofensiva. No creo que nadie se pueda hacer daño creyéndola,
A menos de que piense que también puede volar. Ahí sí ya es peligroso. Si el proyecto Stargate hubiera funcionado, aunque fuera mínimamente, no se habría cerrado. El ejército no cancela herramientas útiles por escepticismo ideológico. Cancela lo que no sirve. Punto. No fue censura, no fue miedo, fue costo-beneficio. Stargate no es un triunfo oculto de lo paranormal. Es más bien el mejor ejemplo de cómo una idea extraordinaria fue puesta a prueba y no pasó el examen. Luego, habrá personas que mencionen los experimentos de Ganzfeld. Vamos a hablar de ellos, solo por no obviarlos. Ahora vamos a ver uno de los más citados. Storm, Tresoldi y Di Risio, 2010, publicado en Psychological Bulletin. ¿Qué afirma el paper? Dicho sin caricatura, reporta un efecto estadístico pequeño pero distinto de cero. Sugiere que el azar puro no explicaría completamente los resultados agregados. Insiste en que el fenómeno merece seguir siendo estudiado. Este es el paper que los defensores citan con cara seria. Ahora, este paper no demuestra absolutamente nada. 1. Tamaño del efecto ridículamente pequeño. El propio metaanálisis reconoce que el efecto es muy débil. Tan débil que no sirve para predicción, no sirve para aplicación y no sirve para distinguir señal de ruido en casos individuales. En ciencia, un efecto que solo se ve promediando montones de datos y no en casos concretos es sospechoso por definición. 2. Dependencia del laboratorio. Los efectos positivos aparecen concentrados en ciertos grupos, sobre todo laboratorios históricamente favorables a la parapsicología. Cuando otros equipos replican con controles más estrictos, el efecto se reduce o directamente desaparece. Esto activa todas las alarmas de Experimental Allegiance Bias. 3. Problemas estructurales del metaanálisis. Un metaanálisis no es magia. Si los estudios de base tienen flexibilidad metodológica, falta de preregistro y criterios cambiantes. El resultado agregado, obviamente, hereda esos defectos. Y muchos estudios Ganzfeld, anteriores a 2010, no preregistraban hipótesis, ajustaban análisis después de ver los datos y no publicaban resultados negativos. 4. Crisis de replicación posterior. Desde 2010 en adelante, cuando se empezó a exigir preregistro, datos abiertos y protocolos cerrados, los efectos Ganzfeld no escalaron, no se volvieron más claros, no se volvieron más fuertes y no se volvieron más útiles. Eso es justo lo contrario de lo que hace un fenómeno real. Y bueno, sé que hay otros estudios, pero comparten problemas metodológicos, resultados inconsistentes, vagos o inexistentes cuando se les somete a un procedimiento más riguroso. La misma historia de siempre con los conspiranoicos. Te muestran puro ruido experimental y rescatan alguna anomalía estadística para decirte, mira, estas lecturas son raras, ergo, el fenómeno funciona. Constantemente hacen ese salto ilegítimo, pensando que un único resultado anómalo valida toda una hipótesis especulativa. Pero bueno, tampoco hay que ser un genio para saber que esto es imaginación intentando ser ciencia. Cualquiera que vea los organismos biológicos como lo que son, sistemas físicos formados por millones de células, y no de una manera pseudo-mística, entiende por qué estos supuestos efectos que suenan casi a superpoderes son falsos.